Muy buen día para todos. Quiero iniciar este podcast con una pequeña anécdota que por supuesto solo va a quedar entre ustedes y yo. Bueno, resulta que cuando yo era niña no aprendí muchas cosas que debía aprender. Entre esas, aprender a montar bicicleta o aprender a nadar. Pues eso tuve que aprenderlo ya siendo adulta en este país. Y hace un par de veranos unos amigos me han invitado a la piscina y yo dije, bueno, pues sí, por supuesto que sí. Pero en mi cabeza estaba el miedo de, caramba, no sé nadar, me voy a ahogar, me voy a morir y voy a pasar vergüenza y toda la cosa. Pero dije, bueno, vamos a hacerlo. Pues ahí estaba yo, en una piscina repleta de gente, llena de gente, muchos niños y todos sabían nadar a la perfección, en diferentes estilos, todos súper tranquilos. Y estaba yo, una mujer adulta, intentando aprender a nadar. Y estaba con 3 amigos, un hondureño, un alemán y un español. Pues ellos, cada uno intentaba explicarme en alemán, en español, en catracho, en como fuera. Intentaban explicarme cómo hacer para nadar, ¿no? Mira, mueve los brazos así, mueve las piernas así, respira así. Bueno, ellos intentaban. Y yo dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a intentarlo, vamos a pasar la vergüenza, no pasa nada. Me lancé al agua y les dije, bueno, si me hundo me sacan, ¿no? Y ellos sí, por supuesto que sí. Y empecé a patalear en el agua y tal, y empecé a avanzar. El problema fue cuando vi que ya estaba muy lejos de la orilla y ya con la mano no podía tocar el bordecito y ya no tenía suelo bajo mis pies y ellos estaban muy lejos de mí. Entonces empecé a tener mucho miedo y empecé a hundirme. Y alguno de ellos vino con su brazo fuertote y me sacó del agua. Y yo me aferraba a ese brazo como un náufrago en la orilla. Y me quedó eso en la mente, ¿no? Luego leí una frase que decía, ¿por qué cuando uno sabe nadar, flota sin necesidad de hacer nada? Simplemente flota. Pero cuando no sabe nadar, se hunde. Y la respuesta es porque el miedo pesa demasiado. Y tal vez tú estás escuchando este podcast, quizás no literalmente con la última bocarada de aire como yo en esa piscina, pero estás escuchando este podcast con el último aliento, con la última esperanza, con la última libra de arroz, con los últimos ahorros, con la última posibilidad, la última solución. Y estás ahí como que es lo último, es la última bocarada de aire que tienes. Y tienes miedo. Todos tenemos miedo, siempre tenemos miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a perder a quienes amamos, miedo a perder el trabajo. Todo el tiempo andamos con miedo, con esa sensación de ansiedad. Y ahora imagínate que pudiéramos vivir un solo día en que no tuviéramos miedo a nada. Seríamos de verdad muy felices. Pues en la Biblia encontramos una situación así, una situación de mucho miedo, y la encontramos en Marcos capítulo 4 a partir del verso 35. Dice así: ese día al anochecer Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde él estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas se azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora, si nos imaginamos la historia, no era una linda mañana de verano, no, era de noche. Quiere decir que estaba oscuro, ese es el primer factor. Y de repente se levanta una tormenta. Era de noche primero y él le dice a sus amigos, crucemos al otro lado. Y yo creo que si el clima se veía muy mal, muchos de ellos eran expertos pescadores, le hubieran dicho, Señor, yo creo que mejor lo dejamos para mañana, cuando haga mejor tiempo, cuando amanezca, cuando haya luz. Pero no, se subieron a la barca con él, eso indica que el tiempo estaba bien. Primero, que el tiempo estaba bien y segundo, que ellos confiaban en el maestro.
Y ahora se levanta de repente una tormenta, de la nada, se levanta una tormenta y pasa esta escena, el Señor está durmiendo y uno dice, bueno, se levanta la tormenta. Los que eran pescadores expertos, yo me imagino tratando de acomodar las velas, mirando cómo acomodar el barco para pasar la tormenta. Y uno diría, el Señor debería estar ayudándolos, ¿no? Pero no, el Señor estaba durmiendo, dice la palabra. Y ellos estaban aterrados, pues, hombre, claro, en medio de una tormenta estaban empapados, en medio de la nada, pues uno no va a estar tranquilo sonriendo. Desde que el agua ya casi que hundía el barco, estaban realmente aterrados. Y eso es lo primero que el Señor quiere enseñarnos en este día, que montarnos a la barca con el Señor puede implicar que tengamos que mojarnos con Él. Aquí en ningún lado de la palabra dice que el Señor nos garantiza que no va a haber tormentas. Eso no nos dice el Señor. No se lo garantizó a sus discípulos. Eso es lo primero. El Señor no nos garantiza que no vamos a tener tormentas en nuestra vida. Pero lo que sí nos garantiza es que en medio de la tormenta Él está con nosotros. Y paralelo a esto, vemos que la tormenta se desata de repente. Se desata de repente y ellos ya no tenían más control. Como digo, muchos de ellos eran expertos pescadores, o sea, sabían qué hacer. No era de seguro su primera tormenta, pero pues no sabían qué hacer, no podían controlar el mar. Y esto es lo segundo que el Señor nos quiere enseñar. Cuando no tenemos el control de algo, empezamos a tener miedo. Mientras tengamos el control, todo está bien y no tenemos miedo, pero empezamos a perder el control y nos llenamos de pánico. Es como cuando decimos, sí, yo sé que el Señor me va a curar, porque aparte el médico ya me dio estos y esos medicamentos y dijo que me va a curar. O el Señor va a restaurar mis finanzas, yo lo sé, porque aparte el contador ya me dijo que puede arreglar los papeles. Entonces, mientras tengamos algo de que aferrarnos, algo de donde podamos tener el control, estamos tranquilos. Pero cuando perdemos el control de las cosas, empezamos a tener miedo. Cuando llega la llamada del médico y nos dice, es que ya no hay nada que hacer. Cuando entramos en bancarrota, nos llega la carta y nos van a embargar y no hay nada que hacer. Ahí es cuando nos llenamos de miedo, cuando perdemos el control. Los discípulos ya no tenían control sobre la tormenta, no sabían qué hacer y se empezaron a llenar de miedo. Y lo tercero que nos quiere enseñar el Señor es que el miedo hace que saquemos nuestros colmillos, que perdamos la confianza en la bondad del Señor. Ellos iban confiados, pero se levanta una tormenta y dice que levantaron al maestro a gritos y lo acusaron de no tener cuidado de ellos. Claro que el Señor tenía cuidado de ellos, pero estaban aterrados, tenían miedo. Y le dicen, Señor, es que no tienes cuidado de nosotros, no te importa que perezcamos. Es tener miedo hace que nuestra confianza en la bondad del Señor se corroa. Cuando tenemos miedo, empezamos a dudar de la bondad del Señor. Y después de todo esto, pasa la tormenta y el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Él calma el mar, calma el viento y les pregunta por qué tienen miedo. Y uno dice como, qué pregunta tan rara, ¿no? Como que, ¿cómo me vas a preguntar que por qué tengo miedo si es que estoy empapado, el barco se va a hundir, es de noche? Y viene esa pregunta, ¿por qué tienes miedo? ¿No? Es como si mis amigos en la piscina me hubieran dicho, caramba, Julia, pero ¿por qué estás mojada? O una cosa así. Pero al decir esto, el Señor, no, ¿por qué tienen miedo? Puedo ver que el Señor a lo largo de las Escrituras va con toda contra el miedo. En la Biblia encontramos 125 oraciones imperativas, de las cuales 80 tienen que ver con no temas. 80 de esas oraciones. El Señor nos está diciendo, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, porque tienes miedo, no te asustes, no te aflijas, no te acobardes, no temas, nos dice el Señor. Y mira, yo no sé qué tormenta estás pasando. Quizás alzas tus ojos al cielo y solo se ven nubes negras.
Quizás la tormenta se ha extendido por años. La tormenta que sea, llámese desempleo, llámese enfermedad, llámese crisis económica. La tormenta que estés pasando. Y ves que las olas se levantan fuerte y están pegando con fuerza contra tu vida, contra tu barco, y sientes que te estás hundiendo. Y no ves al Señor y tienes ganas de gritar así como de los discípulos. Señor, es que no tienes cuidado de mí, no piensas que me voy a morir, que estoy sufriendo, que me duele. Y estás ahí. Pero el Señor te dice, no temas, yo estoy en la barca, yo estoy en la barca. Y yo no me bajo de la barca. Quizás tú no me veas a la altura de tus ojos, pero si no me ves en la proa, estaré a estribor, estaré a vapor, estaré en algún lado del barco, pero yo estoy en el barco, me veas o no. Y yo no me bajo del barco mientras tú estés arriba, y menos si yo fui quien te invito a navegar. Sí, está la tormenta, pero yo estoy contigo en la tormenta, y no me quedo dormido mientras atraviesas la tormenta. Así que no temas. No temas, te dice el Señor en este día. Así la tormenta se haya extendido por años, así la tormenta esté fuerte. Él no dice que te garantiza que no va a haber tormentas en tu vida, pero te dice que en medio de la tormenta Él está contigo. Y que si por casualidad te caes al agua, te aseguro que el brazo fuerte del Señor te va a sacar. Y a ese brazo puedes aferrarte como yo al brazo de mis amigos. Te puedes aferrar con fuerza como náufrago a la orilla. Y no vas a morir, no vas a perecer, no te vas a ahogar. Así que mi querido amigo, amiga que estás escuchando este podcast en este día, esta tarde, esta mañana, esta noche, es el mensaje que tiene el Señor para ti. No temas, el Señor no se baja del barco, el Señor está en cualquier lugar del barco, puedes buscarlo. Y si no lo ves a la altura de tus ojos, quizás está por ahí, acostadito, tomando una siesta o echando un motocito, como decimos en Colombia. Pero el Señor está.